Da mucho gusto que estemos de nuevo acá reunidos y para seguir compartiendo algunos conceptos básicos en el tema de los comportamientos. Así que la semana pasada, recuerdan ustedes que vimos un poco eh, todos estos soportes conceptuales como el socioecológico, que nos permite ver que el cambio es en diferentes niveles, que no depende solamente de las personas de forma individual, sino que también depende del entorno, ¿verdad? E incluso de las políticas públicas. Entonces, ese es como lo que nos marca que si vamos a promover cambios, tendríamos que pensar en todas estas 5 esferas, ¿verdad? Y también vimos la semana pasada que el cambio individual pasa por un proceso, ¿verdad? Es un proceso mental que pasa desde que la persona se dé cuenta de que existe un problema, es decir, que pase de la indiferencia al sentir algo y luego a partir de eso quiera querer tomar alguna decisión, ¿verdad? Tomar alguna acción para cambiar. Esto nos lleva a pensar que es difícil lograr un cambio solo con decirle a la persona lo que tiene que hacer, porque si nos vamos a este proceso, si la persona aún ni siquiera se ha dado cuenta de que eso sea un problema para su vida, pues por más que le digamos, lo que le digamos no le va a causar ningún efecto, ¿verdad? Tendríamos que empezar en este proceso porque la persona pase de la indiferencia a darse cuenta de la situación y a partir de ahí construir el cambio. Bueno, con base en esto que vimos la semana pasada, vamos a trabajar 2 cosas, que es el tema de CAP, como dice acá, que son conocimientos, actitudes y prácticas, y el tema de las normas sociales, ¿verdad? Porque hoy nos preguntamos, bueno, ahora que estamos profundizando, ustedes ya hicieron un poco esta situación actual y la situación deseada, y nos preguntamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hay cosas que dependen mucho del comportamiento de los adultos, especialmente. Y si depende de los comportamientos, ¿qué está pasando con estos comportamientos, verdad? Así como vemos acá en la gráfica, en esta introducción, resume el tema que vamos a abordar hoy, ¿verdad? ¿Por qué existen estos comportamientos de no hacer nada, ¿verdad? De tolerar, de aguantar o de callar. ¿Por qué existen estos comportamientos de reproducir los patrones de violencia? ¿Por qué existen los comportamientos de no sentirnos parte de los problemas, sino que son asuntos de otros? Después de eso vamos a ver un poquito en este tema de los comportamientos. Quisiera empezar contando, resumiendo, ¿verdad? ¿Qué es un comportamiento? Porque es lo que vamos a platicar hoy. Pero un comportamiento es una acción concreta. Eso es, ¿verdad? Que realizan las personas frente a determinada situación. Es decir, si me encuentro frente a esta situación, actúo de esta manera. Pero es actuar, ¿verdad? Bueno, aquí decimos también es actuar o también es no actuar. Por eso decíamos también es omisión. Pero el no actuar también es una acción. Es decir, con eso también estamos haciendo algo, ¿verdad? Con no hacer nada también estamos contribuyendo a algo. Entonces, también el no actuar es una decidida de la persona, ¿verdad? Hablamos de que un comportamiento es algo concreto, o sea, un comportamiento lo podemos ver con los ojos, podemos ver que una persona está corriendo en la calle, es un comportamiento, podemos ver que una persona está sentada en la mesa comiendo, es un comportamiento, podemos ver que una persona le está pegando a otra, es un comportamiento, que alguien le está gritando a otro, es un comportamiento también. Entonces, son cosas que podemos observar, son concretas. Y que no son como de nadie, ¿verdad? Sino los comportamientos tienen dueño, los ejecuta una persona o varias personas, ¿verdad? Entonces, con estas características entendemos que, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, se encuentra frente a estas opciones de echarse su hamburguesa y una Coca-Cola o gaseosa o su plato de frutas, ¿verdad? Bueno, el comportamiento al final de cuentas va a ser lo que va a hacer. Frente a ese estímulo,
o esos dos estímulos, ¿qué decisión tomó? Bueno, resulta que se optó por la hamburguesa y su bebida gaseosa. Ese es un comportamiento. Yo, frente a un estímulo o varios estímulos, tomo acción, ¿verdad? Hago algo. Esto es como una forma muy simple, muy sencilla. También es importante ver que aquí en la cabecita del señor o la señora que está aquí pensando, también entra un procesamiento sobre los estímulos que recibe, ¿verdad? Porque nadie, y no podemos creer que las personas son como robots, ¿verdad? Que a veces pareciera que sí, pero que actúan solamente mecánicamente porque así lo hacen, sino que de alguna manera, y aún sin darse cuenta, pasan por un proceso mental, ya sea porque, como dijimos la vez pasada, yo elijo la hamburguesa porque por experiencia, esto es con base en el pasado, con base en la experiencia, yo sé que es rica, ¿verdad? Que me va a satisfacer el gusto. Yo elijo la hamburguesa porque me trae recuerdos de mi niñez y entonces eso me provoca una buena sensación. Entonces, saben ustedes, aunque la gente no se ponga a pensar que todo esto, ¿verdad? Pero inconscientemente está procesando esta información y está tomando esta acción. Y eso tiene que ver con también con las acciones de violencia, ¿verdad? Esto es como algo muy sencillo, elegir entre comida chatarra y comida saludable, pero también podemos elegir entre la crianza positiva, ¿verdad? El educar a los niños con base en el diálogo, con base en escucharlos o con base en los golpes, ¿verdad? También es algo que quizá como la comida chatarra ni lo pensamos, nada más nos trae recuerdos de algo que funcionó y entonces lo aplicamos, ¿verdad? Entonces, un poco eso es el comportamiento. El comportamiento individual también es importante reconocer, con base en las bases conceptuales, que valoramos mucho esto que llamamos CAP, que es conocimientos, actitudes y prácticas. Pues básicamente es que un comportamiento, por eso decíamos, pues yo opto por la hamburguesa frente a las frutas porque tengo conocimiento, ¿verdad? Mi conocimiento es que es muy buena, ¿verdad? Que es muy buena o puede ser, cuando hablamos de conocimiento, no tiene que ser que sea un conocimiento correcto, sino que también puede ser conocimiento erróneo. Entonces hablamos pero es importante el conocimiento. Por ejemplo, puede ser por falta de conocimiento también, ¿verdad? Si yo no sé los efectos que me puede causar la comida chatarra, como la hamburguesa, y la consumo a diario, pues probablemente voy a tener problemas de obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera, en un futuro. Pero puede ser que yo no lo sabía. Yo no lo sabía, entonces aquí influye bastante el conocimiento. Es decir, la ausencia de conocimiento puede provocar determinado comportamiento o un conocimiento erróneo, ¿verdad? Por ejemplo, también hablamos de actitudes y las actitudes van más en el sentir. Y por eso decimos también que el sentimiento cuenta. La actitud es la disponibilidad que tengo yo hacia algo, ¿verdad? Si tengo una actitud de aceptación, una actitud de rechazo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si viera el ejemplo anterior de la hamburguesa y las frutas, yo podría decir que si escogí las frutas es porque yo tengo una actitud de disponibilidad al cuidado de mi salud, tengo como esa apertura a proteger mi futuro, mi salud. Entonces, porque yo siento, ¿verdad? Yo siento que eso es lo que me va a servir. Entonces, la actitud es como esto. Yo tengo atracción, rechazo, pero es porque lo siento en el corazón. Y luego viene la parte de las prácticas. Las prácticas nos referimos a lo que hacemos. Entonces, bueno, hay prácticas que se convierten en rutinas y ya las hacemos a veces, como decíamos, sin pasarle mucho procesamiento mental. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos porque así lo hemos hecho, porque así lo hace todo el mundo, porque es lo que aprendimos a hacer. Y eso quiere decir que cuando desde chiquitos nosotros fuimos aprendiendo a hacer cosas. No quiere decir que sean buenas, pero son nuestras prácticas, ¿verdad? Entonces, un comportamiento va a estar guiado por esto que decíamos, conocimientos, actitudes y prácticas. Esto es muy
En la próxima semana ya vamos a comenzar a ver evidencia de conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a la violencia contra la niñez en Guatemala. O sea que si el comportamiento violento depende del conocimiento, actitudes y prácticas, la próxima semana vamos a detallar cuáles son esos conocimientos, actitudes y prácticas con porcentajes estadísticos de Guatemala. Por eso lo dejamos acá. Y luego pasamos a la parte de las normas sociales. Aquí pensamos también, para entender las normas sociales, es que la persona puede realizar su comportamiento, ¿verdad? Dijimos el comportamiento es lo que yo hago frente a determinada situación. Sin embargo, este comportamiento puede ser independiente, que nadie influyó en mí para que yo tomara esa decisión. Puede ser, yo lo hago porque yo quiero, porque yo creo en eso. O también puede ser interdependiente, es decir, que a veces los comportamientos que elegimos o la forma como actuamos depende más bien del entorno, de los demás, ¿verdad? Entonces yo dependo, no soy tan independiente con mis comportamientos, con la forma como actúo, sino que, bueno, digamos que si fuimos a comer y todos mis amigos pidieron la hamburguesa, pues entonces a veces me sentiré como un poquito la presión del grupo, ¿verdad? De pedir la hamburguesa, aunque yo no quisiera la hamburguesa. Pero bueno, es como para estar como esta norma. Especificando un poquito más, tenemos las creencias que son independientes y las que son interdependientes. Como vemos las primeras, ¿verdad? Recuerdan la primera. Los comportamientos dependen solo de Ya mí. se me voy Ahora a conectarme, que me vienen conectar. basadas en los... Sí, tengo una clase. A ver, eso lo vamos a No, no parar. es de la U. Ah, estoy- Bueno, vamos a continuar. Entonces, decíamos que teníamos los comportamientos independientes y podíamos dividirlos en dos. Los comportamientos independientes son los que se basan, por ejemplo, en hechos, como dijimos en nuestra experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, lavar la lechuga antes de comérsela, porque yo creo que si no, Cremita si no lavo la lechuga antes de preparar la ensalada, entonces yo creo que me puede enfermar, ¿verdad? Me puede dar algún parásito. Entonces, esto lo hacemos por creencia propia, con base en la experiencia. O porque yo conozco a una persona que no lavaba la lechuga y le dio salmonela. Pero también tenemos con base en esto, ¿verdad? Por ejemplo, es independiente basado en los hechos de que las personas, por ejemplo, una mujer que sufre violencia no busque la ayuda porque cree que la policía siempre ignora los casos de violencia doméstica. Y esto lo puede decir basado en experiencia, ¿verdad? Porque ha visto que en otros casos no han atendido estas llamadas, dice, ¿para qué voy a llamar? Entonces, eso lo cree ella, es su propia creencia, pero basada en su propia experiencia. Entonces, aquí hablamos de estos comportamientos que no dependen de nadie más, sino que de uno mismo, de su propia experiencia. Luego tenemos otras que son independientes, que están basadas en lo que yo creo, ¿verdad? Nuestras creencias. No tanto en la experiencia, sino, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es malo. Entonces, por ejemplo, yo no robo porque creo que está mal hacerlo. Luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es, pareciera normal, que no buscamos ayuda por la creencia de que los problemas entre marido y mujer se resuelven en el hogar, ¿verdad? Deben ser resueltos entre ellos, aunque veamos, seamos testigos de que existe violencia, pero está mal involucrarse en los problemas de una pareja, ¿verdad? Eso que lo arreglen ellos, como veíamos en la portada de esta presentación, es nuestra creencia, eso es personal, ¿verdad? Uno cree. Entonces, como ven ustedes, hay comportamientos que los hacemos basados en nosotros mismos por nuestra propia experiencia o por lo que creemos que es bueno o es malo, ¿verdad? O porque así me lo enseñaron en la iglesia o en la familia y entonces yo creo eso y así lo hago. Pero hay comportamientos que son interdependientes.
Aquí hablábamos de dos tipos de Aquí comportamientos no hay que muchos. dependen de los demás. Somos tener cachi. Y cóyela. Hasta por 5 veces que tenía. Hablamos de las experiencias, por ejemplo, de las expectativas. Cuando hablamos de expectativas es lo que yo espero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a actuar de determinada manera porque yo espero que los demás actuarían de esta manera. Entonces, por eso, este comportamiento no depende de mí, ¿verdad? Por ejemplo, un adolescente bebe alcohol porque cree que todos los adolescentes o todos los patojos de su edad les gusta tomar alcohol. Esa es como la expectativa empírica, ¿verdad? O sea, lo que yo creo que los demás hacen. Y no contarle a nadie sobre la violencia porque yo creo que las vecinas del barrio todo lo andan contando, ¿verdad? Que no se les puede contar nada porque son chismosas. Entonces, esto es como comportamientos que se basan en lo que yo creo que los demás hacen, ¿verdad? Entonces, por eso son expectativas con respecto a los demás. Pero empecemos también, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hablando siempre de la comida chatarra, ¿verdad? Un niño, eh, aunque su mamá le ponga una refacción saludable, pero si en la escuela todos sus amiguitos, él cree que todos sus amiguitos consumen Tortrix o comida chatarra, pues él va a optar por esta comida, ¿verdad? Porque es lo que él cree que los demás hacen. Y luego las expectativas normativas, que es lo que yo creo, sobre todo lo que yo siento que es lo que los demás aprueban o reprueban en mí, ¿verdad? O en lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esto porque los demás, si no lo hago, me van a criticar. O yo voy a hacer esto porque si lo hago, entonces van a hablar bien de mí, ¿verdad? Generalmente sucede con castigos o recompensas. Entonces, aquí tenemos una muchacha se casa joven porque se cree que la sociedad aprueba o espera que las mujeres se casen jóvenes, ¿verdad? O por ejemplo, no buscar ayuda por violencia porque la sociedad espera o aprueba que yo tenga que sacrificarme, mantener unida a mi familia a pesar de los golpes y violencia. Por ejemplo, ¿verdad? En varias áreas de Guatemala también es una expectativa empírica, hablando de matrimonio, que además de que se espera que una muchacha se case joven, que lo haga con una persona mayor, mucho mayor, ¿verdad? Pues es como lo que los demás esperan. Entonces, por acá, por ejemplo, vemos acá la satisfacción. Entonces, las personas han de hacer algo porque lo hacen con respecto a la aprobación o desaprobación de los demás. Si tuviéramos que agrupar este resumen, diríamos, ¿verdad? Como vimos, tenemos comportamientos que son independientes de los demás, las creencias basadas en la experiencia personal. Decíamos, por ejemplo, yo lavo la lechuga antes de hacer lo que creo que si no, me va a enfermar. Bueno, esa es una creencia personal basada en experiencia. O las creencias normativas personales. Yo creo que no hay que robar porque es malo. Bueno, esa es una creencia personal y entra en esta categoría. Pero luego tenemos las interdependientes, ¿verdad? Que decíamos, expectativas empíricas. Yo creo que adolescente y creo que debo consumir alcohol porque creo que todos los demás adolescentes también lo hacen. Entonces, lo hago. Porque es lo que yo creo que los demás hacen. Y luego la expectativa normativa, que es lo que acabamos de ver. Yo hago esto porque es lo que los demás esperan de mí, ¿verdad? Yo tengo que pegarle a mis hijos porque si no van a decir que no tengo carácter, ¿verdad? O van a hablar mal de mí todas las demás familias de la comunidad. Entonces aquí cuando hablamos de estas dos, que son interdependientes, estamos hablando de las normas sociales. Entonces pensemos, normas sociales, aquellas donde las personas actúan pensando en lo que es lo que los demás harían en su lugar. Y también norma social es lo que las personas hacen pensando que es lo que los demás hagamos, ¿verdad? Porque si no, nos van a sancionar con hablar mal o nos van a rechazar, etc. Por ejemplo, entonces, ¿qué es una norma social? ¿Verdad? Como vimos antes,
es este comportamiento que es compartido y que se basa en las expectativas empíricas, es decir, lo que yo creo que los demás harían, y es decir, lo que yo creo que los demás esperan que yo haga. ¿Por qué es una norma? Porque al final de cuentas, aunque no esté escrita en ley, es una norma, es algo que yo debo hacer, porque si no, como una norma, hay una sanción, ¿verdad? Si yo violo esa norma, pues tendré una sanción. Tampoco está escrito en ley que el adolescente que no beba alcohol va a recibir una norma, pero si ocurre, ¿verdad? Va a tener el rechazo entonces se va a tener la desaprobación. Estos datos también son de un estudio que hizo Alejandra Layton de la Universidad de Tulane, que nos compartió el año pasado en un diplomado. Pero, por ejemplo, este es un caso concreto, lo hizo en Honduras y en Guatemala. Dice la persona, yo le estaba contando sobre el tema del alcoholismo. Yo le voy a contar que hace 8 días mi hermano, bueno, hizo unos relajos, a mí me trató hasta de lo más último. ¿Cuál es el comportamiento? Emborracharse, ¿verdad? Se emboló. ¿Cuál es la expectativa empírica? Bueno, como dijimos, es lo que creemos que los demás harían. Entonces, el hombre piensa que la mayoría de los hombres se emborrachan, ¿verdad? Entonces, no es algo malo, es lo que hacen todos los hombres. Es una norma social. Pero además, tiene una expectativa normativa porque además piensa que la mayoría de los hombres estarían de acuerdo con él, con que se emborrache, ¿verdad? Entonces, es algo que aparte aprueban los demás hombres. Tenemos acá, por ejemplo, algunos de los componen una norma social. Para pensar, ¿verdad? ¿Cuándo es una norma social? ¿Cuándo no? La próxima semana vamos a ver algunos ejemplos de normas sociales en Guatemala, pero, por ejemplo, si hablamos de expectativa empírica o norma descriptiva, es decir, esto es algo que pienso que los otros hacen. Pensemos, por ejemplo, el pegarle a los niños para corregirlos. Pienso que eso es algo que los demás papás hacen, ¿verdad? Entonces por eso lo hago. Expectativa normativa. Si pienso que es algo que esperan que los demás haga yo, pues pensemos, ¿verdad? Tal vez en mi familia, si ven que yo no le pego al niño cuando hace un berrinche o hay algún problema, entonces van a hablar mal de mí, ¿verdad? Los primos, los tíos, etcétera, porque van a decir que, como dijimos, no tengo carácter. Y pues según nosotros, ¿es algo que yo debería hacer? Claro, ¿verdad? Si nos ponemos en este marco, en el tema de los golpes en el hogar, pues puede ser, ¿verdad? Es algo que esperaría la familia que yo hiciera para corregir a mi hijo. Y en algunos casos la expectativa empírica es más fuerte por la normativa. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, la actividad sexual entre adolescentes es influenciada más por las expectativas empíricas que las normativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los adolescentes tienen relaciones sexuales a temprana edad porque creen que es lo que otros adolescentes harían. No es porque los adolescentes, no es porque lo vayan a aprobar o reprobar los demás amigos o compañeros, sino que es lo que otros adolescentes estarían, lo que yo creo que los demás adolescentes harían, ¿verdad? Entonces, por eso lo hago. Y la otra es, ¿existe una sanción o recompensa? Porque esto también es parte de la norma. Dijimos es norma, porque aunque no esté escrita, hay una sanción si yo no lo hago. Entonces, ¿qué pasaría si yo no cumplo con esta norma, ¿verdad? Con este comportamiento. Luego tenemos, puede ser que haya una sanción, ¿verdad? Que haya una sanción si yo no cumplo la norma. Y el problema es si a mí me afecta. Porque, bueno, yo digo, sí, mi familia va a hablar mal de mí si yo no le pego a mi niño cuando hizo un berrinche o hubo un problema, pero no me afecta, ¿verdad? No me afecta. Entonces, ahí no pesa tanto la norma, pesa más lo que yo pienso hacer, ¿verdad? Entonces, si la sanción sí importa, entonces la norma pesa bastante. Y también si hay excepciones, ¿verdad? Hay algunas opciones donde la persona se le permitiría romper la norma, a veces parecería que no, ¿verdad? Cuando hablamos también de la norma social, pensamos que existe un grupo de referencia. Porque dijimos, es lo que yo creo que otros harían. Es lo que yo hago porque si no, esos otros me van a desaprobar, ¿verdad? Me van a castigar. Entonces siempre esos otros
Eso es lo que llamamos el grupo de referencia, ¿verdad? Esas otras personas que son los que van a castigarme o recompensarme si yo hago o dejo de hacer. Lo importante es saber quiénes son esos otros, ¿verdad? O sea, dijimos, yo adolescente tomo alcohol porque creo que los demás adolescentes lo hacen. Bueno, esos otros son los otros adolescentes, mi grupo, mis amigos, etc. Entonces, yo dependo de ellos. El grupo piensa, por ejemplo, que, pues puede ser, aquí como decimos, cada comportamiento puede tener un grupo de referencia diferente. Por ejemplo, una mujer que quiere decidir cómo bajar la fiebre de su bebé, ¿a quién le pide consejo? ¿Quién es su grupo de referencia? Bueno, puede ser la suegra, la mamá o la abuelita. Alguien de la familia o la vecina, pero ese es su grupo de referencia. Un adolescente que quiere decidir qué ponerse para ir a una fiesta, ¿a quién le pone más atención? ¿Verdad? ¿Qué opinión le importa más? Pues quizás a sus amigas. Entonces, su grupo de referencia son sus amigas. Una mujer que quiere decidir cómo castigar a sus hijos, ¿quién va a influir? Bueno, puede ser que la mamá o la abuela o la suegra o la familia, pero la familia, como vamos a ver la semana próxima, en Guatemala es un grupo de referencia importante para las normas sociales. ¿Y cómo identificamos al grupo de referencia? Por ejemplo, ¿en quién confía la persona, verdad? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Con quién conversa? ¿A quiénes respeta más? ¿Quiénes están en la misma familia? ¿Quiénes influyen en su vida? Y como vamos a ver también la próxima semana, hemos identificado incluso como grupo de referencia las iglesias, la familia, incluso las autoridades comunales. Aquí tenemos un ejemplo, y ese que tienen ustedes en el portal, ¿verdad? Hablamos del acoso escolar. Pero si quisiéramos analizar la norma, por ejemplo, que es una norma, tendríamos que pensar, ¿quién es bueno, la norma social es que hay que hay que acosar a los demás compañeros para demostrar el poder, ¿verdad? Más o menos. Bueno, ¿qué pasa? Yo soy parte de este grupo y si yo como adolescente decido no seguir esa norma, aunque mi grupo de referencia me está vigilando, ¿verdad? Bueno, si yo me salto esa norma, primero pasamos por las emociones. La persona de por sí va a sentir una emoción negativa porque está rompiendo una norma, está violando una norma que las personas de su grupo de referencia esperan que haga. Entonces voy a sentir vergüenza, como dice acá, ¿verdad? O yo mismo me voy a aislar, ¿verdad? Ya no me voy a juntar con ellos porque yo siento que ya no soy digno o ya no me van a querer. Y esto puede pasar incluso a acciones. Por ejemplo, esto, como dijimos, aislarse, ocultarse, huir, incluso llegar al suicidio. Existen casos de normas sociales donde la acción ha llegado hasta este extremo, ¿verdad? Donde las personas pasan aquí. Y luego tenemos en el grupo de referencia qué pasa con la persona. Si una persona viola la norma social, bueno, habrá que ponerle alguna sanción externa, o sea, desde el grupo. Entonces lo vamos a criticar, ¿verdad? Sobre todo emociones que nos va a causar desprecio, rechazo. Ya no lo queremos en nuestro grupo si él no va a ejercer este acoso, este bullying. Pero las acciones lo vamos a criticar, lo vamos a aislar, lo vamos a maltratar, no sé. Pero entonces, como vemos, una norma social sí pesa. Y en Guatemala también, muchos de los comportamientos están basados en normas sociales, porque son cosas que las personas hacen porque dependen de lo que los demás piensan o creen que es lo que los demás hacen. Finalmente, ¿cómo se cumple cómo llegamos aquí a tener normas sociales? Por ejemplo, ¿verdad? Primero es algo que aprendemos, como dice acá, la socialización, la internalización y la automaticidad. Es decir, que cuando nosotros venimos al mundo, ya existe un mundo hecho, ¿verdad? Y nosotros aprendemos lo que ya existe. Y si en ese mundo existe todo esto, entonces solamente nos lo vamos apropiando.
Es algo que aprendemos, ¿verdad? En nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro contexto, y sabemos que lo aprendimos. Y hay otra cosa, ¿verdad? Como lo aprendimos de nuestros mayores, de la gente a la que tenemos respeto, entonces también es difícil como cuestionar a la autoridad, porque vamos a decir que eso no está bien, aunque creamos que está mal, pero no podemos decir que está mal porque es cuestionar a nuestras autoridades, por ejemplo, al abuelo, al papá, y entonces es como decir que lo que ellos dicen no es cierto. Entonces también, a veces se reproducen las normas sociales para no cuestionar a la autoridad, porque lo aprendimos de esa autoridad. La acción de cumplimiento, porque también, como dijimos, es sostenido por estos sistemas de poder, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de normas sociales de género. Pues se mantienen por la situación de poder, ¿verdad? Desigual entre hombres y mujeres. Entonces, pesan muchísimo las normas machistas cuando existe un sistema machista. Entonces, esto facilita también las normas, ¿verdad? Por ejemplo, el pensar que los hombres, una norma social, los hombres no deben hacerse cargo de las tareas en el hogar. Quien viola esa norma, pues es criticado, rechazado, hablan mal de él. Eso es parte de esto, ¿verdad? Que se está desarrollando esta norma por las estructuras de poder. Luego también, como dijimos antes, existen unas normas porque existen sanciones y recompensas, ¿verdad? Entonces, las personas se ven en este juego de que si lo hago conforme quiere mi grupo, recibo una alabanza. Si lo hago, y si no lo hago como quiere mi grupo, entonces recibiré una desaprobación, ¿verdad? Entonces, quien rompe esto es interesante. Por ejemplo, ¿verdad? Una mujer que decide casarse joven, o una mujer que no decide casarse joven, ¿verdad? Por ejemplo, también, ¿qué dirían de ella? La identidad social, porque también el cumplir la norma social me permite ser parte de un grupo. Entonces, si yo rompo esta norma social, pues ya dejo de ser parte de este grupo al que yo quería pertenecer. Y esto pesa bastante en adolescentes, ¿verdad? Como decíamos acá. Como presentamos el ejemplo del bullying, del acoso, cumplir las normas porque para ser parte de este grupo. Y también para resolver problemas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando las personas alcanzan, bueno, dicen, bueno, me voy a hacer este comportamiento porque es lo que menos me va a complicar la vida, ¿verdad? Es como las personas paran adaptándose a hacer lo que los demás esperan que hagan porque es lo que menos problema le va a causar en su vida para lograr sus objetivos. Entonces, bueno, ¿cómo se puede romper las normas sociales? Hay muchas, ¿verdad? Pero existe el trabajo principal, es que las personas se den cuenta de que cuál es el comportamiento real, cuál es el comportamiento basado en evidencia, ¿verdad? No en lo que yo creo que los demás creen que yo debería de hacer, ni en lo que yo siento que los demás esperan que yo haga, sino en lo que yo creo que debo hacer, ¿verdad? Entonces, quería terminar con este video. Este es un anuncio de Gillette. Precisamente que ellos estuvieron pensando en esto de las normas sociales, de la construcción sobre las sanciones de lo que es ser hombre o no ser hombre, y entonces, bueno, ellos hicieron este anuncio, solo que voy a volver a salir y compartir porque no le puse el audio. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, igual tiene subtítulos, así que... Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? It's likely happening here in bullying as well. A problem we can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses.
Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big Yo, men, for everyone. Oh, shit. and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Muy bien, entonces este anuncio precisamente fue cuando hablamos de normas sociales. Las normas sociales dijimos que se aprenden, ¿verdad? Desde el aprendizaje social, desde que uno está en la familia desde chiquito. Entonces, ¿cómo cambiar normas sociales? También cambiando esta forma de socializar, ¿verdad? De enseñanza desde pequeños para transformar, pero también aún de adultos, ¿verdad? O sea, porque a veces pensamos que los adultos ya no pueden cambiar, pero sí existe la posibilidad, porque somos adultos y personas que pueden procesar la información y tomar decisiones. Entonces, también lo que hace este anuncio es un poco cuestionar las normas sociales y pensar si hubiesen otras normas, ¿verdad? Porque eso también es otra de las opciones para transformar normas. Pensar cuáles serían las normas que sí serían positivas, ¿verdad? Si la norma es pegarle a los niños porque es una norma social, ¿cuál sería la norma positiva? Porque también podríamos pensar lo contrario, de que las personas esperarían, o sea, si hubiéramos de expectativa, de las expectativas empíricas, ¿qué espero yo que los demás harían? Bueno, luego podríamos pensar, yo lo que pienso que los demás harían en mi lugar es que no le pegarían a los niños, ¿verdad? Entonces, ir cambiando las normas de negativas a positivas. En fin, bueno, entonces, todo esto que vimos es para que nos ayude a comprender ya los resultados que veremos la próxima semana, porque son sobre normas sociales y conocimientos, actitudes y prácticas con respecto a lo que pasa en Guatemala, con respecto a la violencia. Vamos a ver si tienen algunas preguntas o dudas o comentarios. No, si Aide tiene algún comentario. Sí, Eduardo, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias por la plática que nos acaba de dar en este momento para poder precisamente, como usted bien lo dijo, entender los resultados que vamos a empezar a ver la próxima semana. La próxima semana es la semana de conocer la evidencia. Y la evidencia van a ser los resultados de 2 estudios que se realizaron precisamente tomando como base los comportamientos, actitudes, prácticas y normas sociales que influyen en la violencia contra la niñez y adolescencia. Entonces, la charla del día de hoy va a ser no solo para comprender de mejor manera cómo está estructurado los resultados de estos 2 estudios, sino que también para poder realizar el ejercicio de la guía que se dejó. Esa va a ser la guía número 6, para analizar un poquito también las normas sociales, ¿verdad? Se pone un ejercicio, un caso, y en base a ese caso, después de la lectura de ese caso que se realice, ya se va a poder trabajar
en hacer un pequeño ejercicio para poder ver, identificar cuáles son las normas sociales, quiénes son los grupos de referencia de esa persona, de las personas del caso, qué norma es la que se está violando, lo de las sanciones internas, sanciones externas. Entonces, la práctica de hoy nos va a servir precisamente para hacer ese ejercicio, que es la guía número 6, y prepararnos para la siguiente semana. Que acá es ya donde ustedes deben empezar a trabajar más en grupo, porque precisamente la cuarta semana, como les explicaba al principio, en base al análisis que se haga la siguiente semana, se va a hacer un ejercicio grupal donde ustedes, cada departamento, va a ser el que va a presentar. El 31 de agosto, aprovecho para anunciarlo, el 31 de agosto es el día que apartamos para tener la sesión o la plenaria de los grupos, donde cada departamento, a través de sus relatores o sus representantes, va a poder presentar el análisis de los resultados del estudio, pero desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo, o sea, desde la perspectiva de lo que hoy estamos hablando. Entonces, hay que prepararse, ¿verdad? Trabajar, organizarse, como lo están empezando ya a hacer, y que este resultado, este análisis que viene en las siguientes 2 semanas, sea el fruto de algo que después les va a servir a ustedes para hacerse algo operativo, ¿verdad? Porque les contaba yo al principio, la primera fase es esta, donde analizamos los resultados desde la perspectiva de la comunicación, así vamos a terminar. Pero la siguiente fase, que va a ser 2 o 3 semanas después, ya les vamos a decir, va a ser para desarrollar el plan de comunicación para el desarrollo y que ustedes ya puedan tener un plan que pueda ser operativo y que desde sus instituciones cada quien lo pueda trabajar. Entonces esa presentación final va a ser el 31 de agosto, ¿sí? A las 8:30. Ya lo anunciamos en el curso, se les puso en los chats. Y el próximo lunes también nos vamos a reunir, pero solo con los coordinadores y relatores de grupo, para que podamos ponernos de acuerdo en esta presentación final y tengamos todos muy claro lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, lunes 24 con los coordinadores, ¿sí? Y lunes 31, todo el grupo, para que puedan sus representantes presentar. Si alguien tiene alguna duda, por favor puede hacerlo en este momento. La sesión está siendo grabada. Les invito a que la repasen, porque muchas veces cuando uno está expuesto por primera vez al tema de las normas sociales, se queda uno con muchas preguntas, ¿verdad? Y empieza uno a interiorizar a uno mismo qué normas sociales le han afectado a uno en ciertos comportamientos que están. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno porque para poder entender también qué pasa a nuestro alrededor, primero tenemos que entendernos nosotros mismos. Así que dejo un momentito si alguien tiene alguna pregunta y si no daríamos por concluida la sesión. Aquí tenía una de Cecilia Méndez, que sí, comportamiento empírico, me imagino la expectativa empírica, cabrían los paradigmas, es decir, los paradigmas, entendiendo los paradigmas como modelos a seguir, ¿verdad? Pienso que en alguna parte sí, porque la expectativa empírica es lo que yo creo que los demás harían en mi lugar. Entonces, si yo tengo un patrón ya establecido de que todos los hombres harían esto en esta situación, pues puede ser un paradigma, ¿verdad? Y eso es lo que va a guiar. Pero básicamente es basado en lo que yo creo que los demás harían. Por eso mucho del cambio de normas sociales es ayudar a las personas a darse cuenta que lo que yo creo que los demás harían, no precisamente es lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Entonces, como cambiar un poco estos paradigmas, como menciona Cecilia. Y luego, las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Ok, sí, yo creo que aparte de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas en la transmisión de conocimientos y paradigmas es parte del aprendizaje social, como en cualquier cultura, ¿verdad? Sea indígena o no indígena. Cuando hablábamos de aprendizaje social es desde el primer entorno, que es la familia, vamos aprendiendo cómo interpretar el mundo, ¿verdad? Y cómo reaccionar frente a determinados estímulos. Lo bueno, tanto indígena o no indígena, es que tenemos la posibilidad de procesar y cuestionar estos aprendizajes que tuvimos en la infancia y poderlos transformar, ¿verdad? Entonces hoy día sí podemos pensar que de pequeños aprendimos que la violencia puede ser la solución a los problemas,
si trabajamos y recibimos los estímulos diferentes, ¿verdad? Podemos ir construyendo una norma diferente, de que no es con la violencia y con base en evidencia, ¿verdad? Podemos hacerlo, porque puede ser que el tema de la violencia tal vez no se basa tanto en evidencia, en hechos que nos demuestren que así funciona, pero en temas positivos sí tenemos evidencia de que sí funciona, ¿verdad? Y todos los beneficios que puede traer. ¿Qué propone para motivar el cambio de actitud de las personas? Es muy difícil. Salen emocionadas de charlas como estas, pero sí pasa, ¿verdad? Sí, yo diría retomar lo que vimos la semana pasada, que el cambio de comportamiento es un proceso que lleva varias graditas, ¿verdad? Y que una de ellas, que dijimos, es la recaída, sucede cuando no se le da el acompañamiento. Entonces, la comunicación también tenemos que pensar desde la comunicación, como esas personas que ya tienen la parte de motivación, ya están tratando de hacer algo, reciben el acompañamiento para que no decaiga esa emoción, ¿verdad? Esa que no se les apague la llamita del cambio que quieren lograr, pero eso depende del acompañamiento también. Y las religiones insisten en pegarle a los niños, ¿verdad? Claro. Las iglesias, como verán la próxima semana, es uno de los grupos de referencia de las normas sociales más fuertes que mencionan las personas. En el estudio preguntábamos qué cree que habría que hacer en tal situación y decían tal cosa. ¿Y quién cree que es el que promueve este pensamiento? Decían la iglesia o la familia, ¿verdad? Entonces, sabemos que si en el tema de las organizaciones de fe hay que trabajar con ellas de la mano, porque son también las que promueven estos aprendizajes sociales. ¿Cómo hablar de planificación familiar con las comunidades que por cultura y religión se vuelve imposible? Es claro, ¿verdad? Ese es un tema difícil y tiene que ver con normas sociales también, ¿verdad? De hecho, en el estudio que hicimos en Alta Verapaz, una de las normas sociales es que las familias que hablan de sexualidad con sus hijos son mal vistas en la comunidad, ¿verdad? Entonces, es primero ver quiénes son el grupo de referencia. En este caso, podría ser otra vez la iglesia, ¿verdad? Y nos salió también las autoridades comunales. Entonces, creo que las normas sociales también se abordan desde trabajar con el grupo de referencia, es decir, con las iglesias. Y creo que hay experiencias positivas donde el abordar esos temas con base en evidencia científica ha permitido como más apertura en algunas de las iglesias y el apoyo. Sí, esto es importante, por ejemplo, bueno, Venezuela ha trabajado con algunas iglesias católica y evangélica y cuando se habla de estos temas, por lo menos en la parte de protección de la niñez, no hay discusión, ¿verdad? Hay acuerdos mínimos, pero acuerdos de que todos debemos proteger a la niñez. Entonces, a partir de esta visión compartida, se puede ir construyendo el cómo, ¿verdad? El cómo promover esto desde las prácticas. Que es un poco lo que vamos a hacer al diseñar esta estrategia juntos. Igual les decimos que podemos seguir conversando estos temas en nuestros chats y en el ¿cómo se llama? En la plataforma. Sí, dice el abordaje que se dé del tema es lo que permitirá. Claro, es un abordaje que debe tomar en cuenta estos grupos de referencia de las normas sociales para ver qué es lo que podríamos cambiar en ellos, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo, por su excelente presentación y quisiera cerrar la sesión con el mensaje de que juntos vamos a hacer esto. Muchas gracias, Eduardo. Juntos vamos a hacer este plan. Precisamente es para apoyarnos. Son temas que han sido difíciles, pero no imposibles de cambiar. Si todos estamos conscientes de que promover cambios en los comportamientos es posible si se realizan los abordajes adecuados con los grupos de referencia correctos y utilizando los medios que sean mejor para llegar a los grupos con los que necesitamos trabajar. Los cambios no se dan de la noche a la mañana,
pero sí es posible trabajar y cambiar en ellos, así como han habido experiencias exitosas en diferentes sectores o ámbitos, por ejemplo, del tema del desarrollo. Así que muchas gracias por haber estado conectados. En un momento que reciba yo la grabación de Zoom, la voy a subir a la plataforma para que el resto de compañeros puedan verlo. Animarlos mucho a la próxima semana, a que lean los resultados completos. Son 10 temas. Son 10 temas que influyen en la violencia contra la niñez y adolescencia que están puestos en el estudio, en el folleto que fue mediado para este propósito. Traten de ver todos los videos, independientemente de que a su grupo les toque trabajar 1 o 2 temas. Por favor, tómense el tiempo. La otra semana no hay sesión de Zoom, porque lo que queremos es que se tomen el tiempo para ver todos los videos, y si no quieren ver los videos, pues denle la lectura a todo el folleto. Sin embargo, es importante ver los videos porque hay mensajes de funcionarios del gobierno, de las diferentes instituciones a las que ustedes representan. También hay mensajes de algunos expertos en el tema que hablan sobre cómo debería ser el tratamiento de ese tema. Y luego ya ustedes van a poder confrontarlo con los resultados, que es la evidencia y que es la realidad. Así que mucho ánimo para la otra semana. Vamos a estar a sus órdenes en cada grupo para que podamos juntos resolver cualquier duda, y ya nos preparamos para la siguiente semana, que va a ser el ejercicio grupal. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, muy buena disertación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Muy buen día. Buen día. Muchas gracias. Gracias, buenos días.